Bien, entonces, de inglés nos corresponde obviamente también adelantar los dos temas. Habíamos quedado la vez pasada en la parte de descripciones, que era el ejercicio que ustedes desarrollaban en EducaPlay. Bien, hoy vamos a ver dos temas, uno en donde hablamos sobre verbos, y el otro que les dije que se parecía o que es el de los conectores. En nuestro caso, en inglés se llaman adverbs o adverbios. Entonces vamos a empezar rápidamente con la parte de los verbos. Entonces, ya sabemos que verbo es cualquier acción que nosotros realicemos en una oración. Entonces, cantar, jugar, reír, soñar, trepar, dormir, etcétera, etcétera. Ahora, los verbos se clasifican en dos grandes grupos. En inglés, ¿no? En inglés nosotros clasificamos los verbos como verbos regulares o verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que cuando hablamos en el pasado, cuando los necesitamos conjugar al pasado, se le aplican cierta cantidad de reglas y obtenemos esa clasificación del pasado. Los verbos irregulares ¿registran nuevamente asistencia? No, con una sola asistencia que pongan. De hecho, yo ya les coloqué la asistencia acá en el formato. Mientras que ustedes veían los videos, yo aproveché a colocar la asistencia acá. Entonces, no se preocupen que la asistencia ya está tomada. Aquí ya la tienen, las personitas que estuvieron el día de hoy en clase. Entonces, verbos irregulares, a diferencia de los verbos regulares, son aquellos cuyo pasado o cuando se van a conjugar al pasado, ya tienen formado como tal su pasado. No necesitan aplicar reglas, sino que ya está escrito y está en un listado. Lo único que hay que hacer es aprender. Entonces, vamos a ver las conjugaciones, por decirlo así, de los verbos. Las conjugaciones que tenemos en inglés. Entonces, nos dice acá nuestra tablita, dice, los verbos o verbs son todas aquellas palabras que enuncian una acción. En inglés se conjugan los verbos de la siguiente manera. Cuando hablamos en presente simple, en simple present, se conjugan los verbos para oraciones afirmativas en tercera persona. No se me preocupen que todavía ustedes no tienen que saber qué es un presente simple ni para qué se utiliza. Únicamente vamos a ver la parte de la conjugación de los verbos. Entonces, en presente simple, cuando nosotros llegamos a conjugar verbos, los conjugamos agregándole S al final. S, ES o IES a nuestro verbo. Entonces, de esa manera, debemos buscar las reglitas que vamos a aplicar en ese caso. Por acá las tenemos, en este mismo cuadrito. Nos dice, por ejemplo, que cuando un verbo termina en X, en H o en O, debemos agregar ES al final. Entonces, por ejemplo, en el verbo go, o en el verbo fix, o en el verbo wash, terminan en X, H o O. ¿Qué hice yo? Al final le coloco ES. Ahora, nuestra segunda regla nos está diciendo que cuando hay Y hay una consonante antes, consonante recuerden que es una letra, no una vocal, sino una letra. Entonces, cuando termina nuestro verbo en y antes hay una letra, lo que hacemos es sustituir esa Y por una I y agregamos S al final. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un verbo que termina también en Y, pero en lugar de una consonante hay una vocal adelante? Lo que se hace es únicamente agregar S al final. Las reglas son facilitas porque ustedes se pueden guiar por los ejemplos. Entonces, tienen las terminaciones y tienen lo que tienen que agregar, la transformación del verbo. Hay otra regla que nos dice
que cuando los verbos terminan en otra letra diferente a las ya mencionadas, es decir, que no le aplica ninguna de estas tres primeras reglas porque no termina en H, ni en O, ni en X, no termina en Y, lo único que hacemos es agregar ese al final, ese al final, como acá por ejemplo en clean, que termina en N, quiere decir que no aplica ninguna de las anteriores reglas, lo cambiamos a cleans o le agregamos la S para cleans. Cuando tenemos open, cambiará y será opens. Cuando tenemos travel, que termina en S, pues se convertirá en travels. ¿Fáciles o difíciles las reglas, chicos? ¿Difícil? ¿Por qué difícil? Si lo único que tenemos que fijarnos es en la terminación. Y eso que hasta ahora es el primer tipo de clasificación que vemos. Entonces, eso es únicamente para el presente. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a hablar en pasado? Como ya les decía, en el pasado existen dos tipos de verbos, o normalmente existen dos tipos de verbos, solo que se diferencian cuando nosotros hablamos en el pasado, que es cuando los vamos a conjugar. Entonces, es cuando les digo que nosotros utilizamos o tenemos la división entre los verbos regulares, que son estos que hay acá, verbos regulares, y tenemos la diferenciación entre los verbos irregulares. Entonces, nos dicen que los verbos regulares son aquellos cuyo pasado simple o pasado participio se forma agregando las terminaciones IED, ED o D al final. Las reglas funcionan bastante similar a estas de acá que vimos con S, ES o IES, solo que esta vez no es con S al final, sino que agregamos la D al final. Pero si se dan cuenta, son bastante similares. Entonces, cuando estamos conjugando esos verbos regulares, hay un par de reglas que debemos tener en cuenta. Acá dice, cuando el verbo termina en E, agregamos D al final para poder completar. Entonces, arrive, smile o die son verbos que terminan todos en E. Si estamos hablando del pasado, únicamente agregamos D al final. D. Tanto para el pasado simple como para el pasado participio, para cualquiera de los dos pasados. Este es un pasado simple y este de acá es, por decirlo así, el pasado del pasado. Se utiliza en ciertos tiempos gramaticales. Por ahora no nos corresponde saber en qué tiempos gramaticales se utiliza. Simplemente sabemos que existe y vemos cómo se forma. Ahora, cuando hay y hay una consonante antes, es lo mismo que hay acá, vean, en esta otra regla. Hacemos exactamente lo mismo, solo que en lugar de colocar la S al final, lo que hacemos es colocar una D. Vean. Pero si tenemos exactamente los mismos verbos, vean, study cambia y me queda en studies en el presente. Y si lo mando al pasado, me queda como studied, con D al final. Cry me va a quedar en pasado como cried. Y en el presente quedaba como cries. Y fry me queda como fried. Y aquí me quedaba como fries. Entonces, son básicamente las mismas reglas, pero está cambiando es la letra con la que termina, por decirlo así. Y acá, cuando tenemos una vocal antes de la Y, nuestro verbo termina en Y y tenemos una vocal antes, ahí sí nos cambia porque lo que hacemos es agregar
no solo la S como hicimos acá, sino que agregamos ed al final. Dejamos la y agregamos ed al final, como en el verbo play o en el verbo enjoy. Me quedará o se convertirá en played y en enjoyed. Cuando tenemos un verbo acá que tiene la siguiente terminación. Terminan en consonante, vocal, consonante. Perdón, en vocal consonante, perdón. Vocal, consonante. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que duplicar la última letra. Y agregamos ed, que es la terminación del pasado. Se duplica última letra y se agrega ed al final, como en el verbo stop o en el verbo hug. Se convirtió en stop it y se convirtió en hug. Este trabajo de hoy, les digo, no es difícil, pero es de mucho cuidado. Tenemos una última regla en cuanto al pasado. Y nos dice que cualquier verbo que no cumpla con estas reglas que nombramos anteriormente, se les agrega ed al final. Cualquiera que no cumpla con las 4 primeras reglas, lleva únicamente ed al final, como este de acá, walk, que se convertirá en walked, cold, en called, open, en opened. Y de esa manera formamos nosotros el pasado de los verbos. Y si se dan cuenta, el pasado simple y el pasado participio son exactamente iguales, no cambian en nada. Aplicamos la regla una vez y con ese ya formamos pasado simple y pasado participio. Ahora, tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos verbos a los cuales para formar ese pasado y ese pasado participio no les agregamos ninguna regla, no les aplicamos ninguna regla, sino que ellos están en un listado de verbos y así es como se deben escribir. Entonces, verbos como cut, lost, hurt, sing, think, eat and fight. ¿Qué sucede? ¿Cómo sabemos nosotros cuando un verbo es regular o cuando un verbo es irregular? Aquí les voy a dar un tip que les va a servir muchísimo para poder saber eso. Hay una página súper especial y que a mí me gusta que ustedes utilicen mucho, que es una página que les ayuda a ustedes a conjugar los verbos. Se llama de esta manera, conjugador reverso. Acá, conjugadorreverso.net. Es una página que les va a ser a ustedes súper, súper, súper útil. Entonces, esto es como les aparece a ustedes la página. Esperemos que termine de cargar. Así. Y es una página que se dedica o es especialmente para conjugar verbos en inglés. Claro que tienen opciones de conjugarlos en otros idiomas, pero a nosotros nos interesa es el de inglés. Entonces siempre nos vamos a asegurar que esta pestañita que hay acá diga inglés. Entonces, si yo coloco un verbo, aquí me va a conjugar el verbo de todas las maneras posibles. Por ejemplo, ¿quién me regala un verbo en inglés? Un verbo cualquiera. Run, muy bien. Run es un verbo irregular.
¿Cómo sé yo que es irregular? Primero porque yo ya me lo sé de memoria. Y aquí les voy a explicar por qué sé que es un verbo irregular. Cuando nosotros observamos en esta página, nosotros nos dan, en este cuadrito inicial, nos dan 3 clasificaciones o 3 conjugaciones principales de este verbo. Bueno, tenemos acá el verbo en inglés, que es el infinitivo, este mismo que hay acá. Vean. Run y run. De aquí, ustedes pueden escuchar la pronunciación del verbo en inglés. Aquí al frente tienen el significado. Y acá en el cuadrito me están repitiendo, el verbo en infinitivo quiere decir que se encuentra en su forma base normal, no tiene ningún tipo de conjugación, caminar, correr, reír. Y acá tenemos el pretérito. El pretérito es el mismo pasado simple que yo veo acá, vean, que yo tengo acá en mi guía. Este mismo simple past que yo tengo acá en la mitad es el pretérito que se maneja acá en la página. Este. Y el participio, pues es el mismo participio que tengo acá en mi tercera columna, vean, participio. Ahora, ¿cómo sé yo que es un verbo irregular o es un verbo regular? Regular o irregular. En este caso sé que es un verbo irregular porque si ustedes se fijan, cambia del infinitivo a una manera diferente en el pasado simple y a otra completamente diferente en el pasado participio. Por eso sé yo que es un verbo irregular, porque no está terminando en ed. Todos los verbos regulares en el pasado van a terminar en ed, como por ejemplo el verbo play. Cuando yo coloco play, vean que la forma del pasado simple y del pasado participio es igual, played y played. Por eso sé yo cuando un verbo es regular o irregular, porque todos los verbos regulares, absolutamente todos, van a terminar en ed. Todos, cuando los conjugo al pasado. Mientras que los verbos irregulares tienen 3 formas de estar. Una, que es que permanecen iguales en los 3 tiempos gramaticales, vean, como el verbo cut, cortar, cortó y cortó. Y todos los 3 se escriben igual. Como el verbo lost, que también permanece igual, el verbo hurt, herir, también. Tengo otros verbos irregulares que cambian en cada uno de los tiempos gramaticales, como fue run. Run en presente pues es run, en pasado es run y en participio es run. Aquí el verbo cantar, sing en presente, en pasado es sang y en participio es sung. O tengo también el caso de los verbos que tienen en el presente la misma forma, perdón, tienen en el presente una forma y el pasado simple y el pasado participio es igual, pero nunca van a terminar en ed. Si ustedes se fijan, aquí ninguno de estos verbos termina en ed. Todos terminan en formaciones completamente diferentes. Por eso sabemos cuando un verbo es irregular o cuando es irregular. Y por último, tenemos los verbos cuando los conjugamos con ing al final, con ing al final. Estos de acá. También es lo mismo, seguir las reglas que se encuentran acá. Por ahora no nos interesa cuándo los utilizamos, únicamente cómo se forman. Entonces, tengo reglas para aplicar en el presente simple, que son estas primeras de acá. Tengo reglas para los verbos regulares del pasado. Estas de acá no tienen reglas porque simplemente los encontramos en un listado. Ese no hay que hacerle absolutamente nada a los irregulares. Y cuando conjugamos con ing al final, es cuando nosotros usamos algo que se llama gerundio,
que en inglés, en español, perdón, es esa terminación de a los verbos que nosotros les damos con ando, endo. Comiendo, cantando, jugando, observando, girando. Esa terminación ando, endo es este ing. Perdón que por acá me pasé. Es este ing que nosotros tenemos acá. Y lo mismo, es seguir las reglas que tenemos acá en el cuadrito. Esas reglas, chicos, ustedes las van a imprimir. Como son bastantes, no las van a copiar, sino que las van a imprimir para que les quede mucho más fácil. ¿Qué dice la regla? Cuando tengo un verbo con y al final, no importa si hay consonante o no hay consonante antes, agrego ing. Dejo la y y agrego mi ing. Si el verbo termina en quito esa y la sustituyo con ing y desaparece la Entonces un verbo como come pasa a ser coming. Love pasa a ser loving. Smile pasa a ser smiling. Y así sucesivamente. Aquí, cuando mis verbos terminan en doble lo que hago es dejar esa doble tal cual como está y agrego ing al final. Dejo mi doble y agrego ing al final como en el verbo see, que es ver, o observar. See quedaría seeing. Agree quedaría como agreeing. Y flee quedaría como fleeing. Ahora, cuando los verbos terminan en IE, esta combinación de IE, lo que hago es quitar esa I latina y la cambio por una Y. Y agrego ING. De esa manera nos quedará como dying en vez de die. Lie pasará a ser lying. Tie pasará a ser tying. Y cuando los verbos tienen una combinación especial que es consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, como en el verbo run, en el verbo put o en el verbo stop, que aunque tiene esta S acá, tiene la combinación final que es consonante, vocal, consonante. Se duplica la última letra y se agrega ing. ¿Cómo vamos a entender un poco más esto? Haciendo un par de ejercicios acá. Entonces, la idea es esta de acá. Para la tarea, ustedes van a completar un cuadro. Vamos a hacer una cosa. Ya son las 10:35. Vamos a dejar un solo tema de inglés para esta clase de hoy. Y la siguiente, doblamos el tema que nos hace falta. ¿Listo? Para no atrasarnos tanto en el tema. Para no alargarnos tanto, más bien, en la clase. Entonces, vamos a hacer más bien un par de ejercicios de práctica de los que ustedes van a completar. Es decir, hoy nos correspondía ver 2 temas de inglés. Hasta ahora hemos visto uno solo y sé que todavía no está muy claro qué digamos. Si me pongo a meterles el otro tema de inglés, nos vamos a confundir mucho más. Entonces, más bien lo que hacemos es verlo la otra clase junto con el tema que nos toca la otra clase. ¿Listo? ¿Sí me entienden? Sí, profe, sí, señora. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo que van a realizar? Esta vez sí lo van a realizar en el cuaderno. Es una de las pocas veces que lo van a realizar. Ya les dije que las reglas las pueden imprimir, no es necesario copiarlas en el cuaderno a mano. Los que quieran copiarlas a mano, mejor porque más se les graban. Los que quieran imprimirlas, las imprimen. Lo importante es tenerlas en el cuaderno. Entonces, de esa manera, esta tablita que hay acá es la que ustedes van a completar en el cuaderno. ¿Cómo lo van a hacer? Les doy yo acá un verbo. Les estoy dando un verbo acá. Entonces, ese verbo lo tenemos que conjugar
En pasado simple, que es este simple past, ay, hijo de madre, se me corre acá. En pasado simple, perdón, que es este simple past, esta primera columna. En pasado participio, que es el pasado del pasado. En presente simple y con ing. Y me van a decir si es un verbo regular o irregular. ¿Cómo lo van a hacer? Súper fácil. Recuerden la página que yo les di. Entonces, ustedes se van, colocamos nuestro verbo en la página, que es esta de acá. Yo les dejo el link de la página para que puedan acceder a esa página y copio mi verbo acá. Y es el verbo eat. Y le digo conjugar. Y me va a aparecer lo siguiente. Me aparece mi verbo en presente, que es el mismo que puse. Recuerden que el pretérito que hay acá en este cuadrito es el mismo pasado. Eso quiere decir que yo voy a mi cuadrito y coloco acá en simple past ese verbo. Entonces sería ate. Ate, que es el pasado simple. Y el pasado perfecto, participio, perdón, el pasado participio es este de acá, que es eaten. Entonces voy y coloco mi verbo como eaten. Y ya tengo el pasado simple y el pasado participio. Ahora, recuerden que reconocen los verbos de acuerdo a esa clasificación. Esto será un verbo regular o irregular, de acuerdo a lo que yo les dije. ¿Será regular o será irregular? Cambian las tres formas, regular o irregular. Aquí Lucila me dice regular. No. Recuerden, los regulares todos terminan en ed. Ed al final. Esto es un verbo irregular porque no termina en ed. Cuando tengan las reglas en el cuaderno va a ser un poco más sencillo de saberlo. Entonces, van al cuadro y colocan de una vez si es regular o irregular. Regular. Entonces aquí este caso es irregular. Irregular. Ahora necesitamos el presente. Pues vamos donde tenemos nuestras reglas sobre el presente. Estas de acá, las primeras que vimos. Y vamos a mirar cuál de todas las reglas aplica. El verbo termina en T. La primera regla dice que tiene que ser en XHO, o sea que no aplica. Aquí me dice que tiene que terminar en Y para que funcione esta regla. Tampoco aplica porque termina en T nuestro verbo, eat. Y aquí me dice que tiene que terminar en Y con una vocal antes. Tampoco me sirve esa regla. Y me dice que cuando los verbos terminan en otra letra diferente a las ya mencionadas, le tengo que agregar ese al final. Pues en ninguna de las anteriores reglas me mencionaron la T. ¿Qué hago yo? Muy sencillo. Me voy a mi cuadro y le agrego ese al final. Pero al cuadro de inglés, no al de español. No se vayan a ir al de español a agregar eso. Entonces me voy a mi cuadro de inglés y coloco it's. Porque no cumple con ninguna de las otras reglas. It's. Y ahora tengo que agregarle ing. Voy a la regla que me está hablando del ing. Por eso es importante que tengan las reglas. Que son estas de acá. La primera dice que para los que terminan en Y, este termina en T, no aplica. ¿Termina en E? No. Termina en T, no aplica. ¿Termina en doble E? No, no aplica la regla entonces. Tampoco termina en IE. Y me dice que si termina en consonante, vocal, consonante. It, si yo me fijo,
tiene vocal, vocal consonante, o sea que tampoco aplica. ¿Qué es lo único que hago entonces? Agrego común y corriente el ing, porque no le aplico ninguna de las reglas. Entonces me queda como, vean que no tiene consonante, vocal, consonante, es vocal, vocal, consonante. ¿Qué hago? Eating. Y tengo mi terminación. Y así sucesivamente voy haciendo cada uno de los verbos que tengo acá. Voy a hacer este otro, pero por favor, chicos, vamos a participar a ver qué tanto entendieron ustedes del tema, sin necesidad de afanarnos. Entonces, tengo acá el verbo love. Love, si yo voy y lo coloco a la página del conjugador que les cuento, que es la que les va a servir, love, le doy enter, y aquí me dice que el infinitivo es love, que en pasado es loved y que en participio es loved. Quiere decir que son igualitos. ¿Será un verbo regular o un verbo irregular? Si termina en ed, ¿regular o Y irregular? regular, profe, regular. Regular, muy bien. Entonces de una vez completo acá que es un verbo regular porque termina en ed, regular. Is regular. Ahora, voy a ir a mirar la regla de la S rápidamente. Recuerdo que mi verbo termina en E. Vamos a ver cuál es la regla que le aplica a los que terminan en E. Entonces me voy acá. Tengo para los que terminan en H, en O y en X, no aplica. Para los que terminan en Y, no aplica. Para otros que terminan en Y, tampoco aplica. Y me dice que para el resto le agrego S. Como no hay ninguna regla para la E, lo que yo hago es colocarle S al final, porque no tengo ninguna regla que le aplique. Entonces me queda como loves. Y lo mismo con las reglas del ing, entonces me voy rápido y miro mi cuadro a ver dónde está la regla de ing para los que terminan en e. Para este sí hay regla, vean. No termina en y, pero aquí sí termina en e. Y me dice que para cuando termina en y, de hecho aquí lo tengo desarrollado, cuando termina en e, lo que hago es quitar la e y agregar ing. Entonces me voy a mi cuadro, quito la e y agrego ing. Y me queda de esta manera. De esta manera, aplicando la regla, chicos, es como consiguen o van a conseguir llenar este cuadrito que hay acá. ¿Es claro cómo lo van a hacer? Sí, señora. Si tienen dudas, por favor, durante la semana comuníquense conmigo. Yo sé que son muchas reglas, pero a medida que ustedes van desarrollando el cuadro es que van a lograr entender esas reglas. Por ahora no nos importa en qué tiempo gramatical estamos hablando, simplemente la conjugación. Si lleva ed, si no la lleva, si tiene ing o si tiene s al final. Es lo que nos importa. De resto no nos importa nada más. Entonces, vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy y nos veremos para la siguiente clase. En las horas de la tarde estarán colgados los videos de las tutorías para que ustedes los puedan observar en caso de dudas. Si siguen teniendo dudas cuando vayan a desarrollar cualquiera de los ejercicios, ya sea de español o de inglés, por favor, avísenme. Comuníquense conmigo durante la semana y me dicen, profe, es que no entiendo tal cosa y yo con mucho gusto les hago un tiempito y les explico lo que ustedes no entiendan. Pero por favor, hablen y no se queden con la duda. ¿Listo? Claro, yo respondo comentarios Bueno, privados siempre y cuando ustedes me escriban a horas decentes, porque es que he tenido chicos que me escriben a las 12, 10, 11 de la noche, 1 de la mañana. Entonces sí respondo los comentarios, pero no en Classroom.
No pierdan el tiempo escribiéndome en Classroom. Escríbame al WhatsApp. Si usted me escribe a Classroom, yo cuando vaya a ver los comentarios es cuando vaya a calificar a final de mes. De resto yo no los veo. Entonces, chicos, dejamos hasta hoy, hasta aquí el día de hoy y nos veremos el siguiente sábado. ¿Listo? Bye bye, que tengan un buen día.